Comprar una casa para alquilarla o rentarla suena como una excelente estrategia de inversión, pero cuando analizas los números te das cuenta de que podrías estar metiéndote en un lío financiero. En este video te voy a mostrar con ejemplos reales por qué esta estrategia no funciona tan bien como muchos piensan y cuál puede ser una alternativa más rentable. Lo primero de lo que vamos a hablar es del costo real de esta inversión. Vamos a usar un ejemplo concreto. Digamos que quieres comprar una casa que cuesta $250,000. Decides dar una cuota inicial del 20%, es decir, $50,000, y el resto lo financias con una hipoteca a una tasa de interés del 8%. Con estas condiciones, tu pago mensual de hipoteca sería de aproximadamente $2,244,93. Ahora, esta cifra ya de por sí es alta, pero ¿sabes por qué lo es? Uno de los factores más importantes es que cuando compras una casa con fines de inversión, es decir, para alquilarla y no vivir en ella tú mismo, los impuestos a la propiedad son mucho más altos que si fuera tu residencia principal. En este ejemplo específico, si compras una propiedad en Lexington, Carolina del Sur, los impuestos a la propiedad ascienden a nada más y nada menos que $7,828,78 al año. En la página web del condado de Lexington hay una herramienta muy útil que te permite calcular de forma aproximada los impuestos a la propiedad. Allí fue donde yo ingresé en esa calculadora el valor de $250,000. Luego indiqué que no iba a vivir en la propiedad, es decir, que sería una casa de inversión, y seleccioné el distrito fiscal correspondiente a la zona donde está ubicada la casa. Así fue como obtuve el estimado de $7,828,78 en impuesto a la propiedad al año. Esto representa más de $650 al mes solo en impuestos a la propiedad como parte de tu pago mensual. Así que estos números realmente se ven muy altos y todavía no hemos sumado otros gastos como el mantenimiento o los costos de administración si decides contratar a una empresa para que se encargue del manejo del alquiler. Ahora te pregunto, ¿crees que podrías alquilar esa casa por $2,250 al mes en la ciudad de Lexington? Vamos a comprobarlo en Zillow. Abrí Zillow y busqué casas en alquiler en la ciudad de Lexington. Puse como filtro que fueran casas unifamiliares y no puse límite de precio para ver todo el rango disponible, y esto fue lo que encontré. La primera casa que aparece en los resultados está ubicada en una comunidad estilo resort. ¿Qué significa esto? Esto significa que tiene amenidades que otras comunidades no tienen, como por ejemplo una piscina estilo resort, parque de niños, parque para perros, senderos para caminar, áreas verdes amplias, etc. Todas esas amenidades suman valor a la renta mensual. Y esa casa con esas amenidades está alquilándose o rentándose por $2,150 al mes. Si la casa que tú compraste no tiene esas amenidades, no vas a poder rentarla por ese valor, sino tal vez por un valor menor. Al seguir revisando los listados me di cuenta de un patrón. Las casas que se alquilan por $2,000 mensuales tienen entre 1,500 y 2,000 pies cuadrados, están completamente remodeladas y son prácticamente nuevas. Tienen pisos de lujo, electrodomésticos de acero inoxidable, pintura fresca, patios bien cuidados, etc. La más cara que encontré en ese momento estaba en $2,950 mensuales, pero era una casa muy grande con más de 3,100 pies cuadrados. Entonces, si tú compras una casa de $250,000 que no está completamente remodelada ni tiene esas amenidades de lujo, es probable que con mucha suerte puedas rentarla por $2,200, pero lo más seguro es que la vas a tener que rentar por menos si no está actualizada. Al hacer los cálculos nos damos cuenta que se estaría perdiendo dinero cada mes. Recuerda, el pago mensual de la hipoteca es de $2,244,93. Y si rentas la casa por $2,200, estarías pagando de tu bolsillo $44,93 todos los meses. Ahora, ese es solo el comienzo. ¿Qué pasa si tienes gastos de mantenimiento? Toda propiedad requiere mantenimiento, no importa si es nueva o vieja. Siempre habrá cosas que arreglar. Una llave que gotea, una puerta que no cierra bien, un electrodoméstico que falla, etc. Si decides contratar a una empresa administradora para que maneje la renta por ti, algo muy común si no quieres lidiar con los inquilinos directamente es que esa empresa te va a cobrar el mínimo de 10% mensual del valor de la renta. En este caso, si alquilas en $2,200 al mes,
te cobrarán $220 al mes. Esto da de multiplicar el valor mensual de la renta por el 10%. Ahora, recuerda que este valor no incluye los gastos de mantenimiento. Si hay un problema con la plomería, el sistema eléctrico, el calentador de agua o cualquier otro componente de la casa, ellos van a encontrar a un profesional para repararlo. Y eso pues obviamente cuesta dinero. Normalmente esa empresa, la que te está manejando la propiedad, no solo te va a cobrar lo que cobra el técnico, sino que le añade un margen adicional para cubrir los costos administrativos, como por ejemplo las llamadas telefónicas, coordinación de citas, seguimiento de las reparaciones, documentación, etc. Por ende, todo esto suma y tú eres el que paga. Así que si haces las cuentas bien, verás que incluso si rentas a precio de mercado, probablemente no estés generando ganancias reales. En este ejemplo estarías cubriendo la mayoría de los gastos, pero desafortunadamente no todos. Ahora hablemos de una alternativa que muchas personas no consideran. Esta alternativa es comprar la casa para vivir en ella por un tiempo y luego convertirla en propiedad de inversión. Este enfoque puede ser mucho más rentable y veamos cómo cambian los números. Supón que compras la misma casa de $250,000, pero esta vez como residencia principal. Al vivir en la casa puedes obtener una tasa de interés del 6% en lugar del 8%. Recuerda que las tasas de interés para propiedad primaria siempre van a ser más favorables que para comprar una propiedad de inversión. Digamos que vas a poner la misma cuota inicial del 20%. Estos cambios en tu préstamo hacen que tu nuevo pago mensual sea de $1,470.25. ¿Y por qué tan bajo o tan bajo en comparación con el que ya vimos? Por dos razones. La primera, la tasa de interés es más baja porque es tu residencia principal. Y la segunda, los impuestos a la propiedad son mucho más bajos cuando vives en la casa. En este caso, en lugar de pagar $7,828.78 al año en impuesto a la propiedad, solo pagarías $1,753.75, como lo muestra la herramienta en línea del condado de Lexington. Eso es una diferencia de $6,075.03 al año. Esta diferencia sale de restarle al valor de los impuestos como casa de inversión, o sea, los $7,828.78, al valor de los impuestos como casa principal, o $1,470.25. ¿No te parece eso increíble? Para lograr esto, debes vivir en la casa por lo menos 12 meses y ya luego puedes alquilarla y vas a poder comprar otra casa e irte a vivir a esa nueva casa. Esto funciona cuando tú tienes el plan de vivir en la casa por lo menos por 12 meses y luego rentarla. La razón por la cual tú tienes que vivir en ella por lo menos por 12 meses es porque la mayoría de los bancos tienen eso como requisito antes de que tú te vayas y decidas rentarla. Ahora, si lo que tú planeas es vender la casa, para evitar tener que pagar impuestos sobre la ganancia de capital, debes vivir en esa casa por lo menos por 2 años. Para continuar con nuestro ejemplo, digamos que después de los 12 meses decides rentar esa primer casa y comprarte una segunda casa para vivir en ella. Cuando haces esto, la primer casa ya no califica como tu residencia principal. Eso significa que los impuestos van a subir a $7,828.78 al año y tu nuevo pago mensual sería de $1,976.50 si utilizamos los mismos números que dijimos previamente. Ahora hagamos las cuentas. Digamos que rentas la casa por $2,200. Ahora incluyamos el mantenimiento. El pago de tu hipoteca es de $1,976.50 y tu ganancia bruta sería de $223.50. Pero ahora incluyamos los gastos de mantenimiento. Supongamos que el mantenimiento de esa primer casa te cuesta un 10% del ingreso anual. Entonces, multiplicamos $2,200, que es el valor mensual de la renta, por 12 meses y nos da $26,400. El 10% de $26,400 es $2,640. Ahora tomamos esos $2,640 y lo dividimos entre 12 y nos da $220 al mes en mantenimiento estimado. Entonces, tenemos $1,976.50 de la hipoteca más $220 al mes de mantenimiento, nos da $2,196.50. La ganancia mensual real sería de $3.50 y la ganancia anual de $42. Yo entiendo que eso es muy poco, pero ojo, eso no significa que sea una mala inversión. Aunque no ganes mucho mes a mes, estás acumulando plusvalía. En Carolina del Sur, los precios de las casas han estado subiendo cada año. No tanto como en años pasados,
pero no están bajando como en otras partes del país. De hecho, Carolina del Sur es uno de los estados con más crecimiento migratorio en todos los Estados Unidos. La gente se está mudando aquí en grandes números. Eso mantiene la demanda y los precios estables o en aumento. Recientemente yo vi un artículo publicado que dice que Carolina del Sur está haciendo quedar mal a la mayoría de los estados en los Estados Unidos porque los valores de casa están disminuyendo en otros estados. Pero aquí estamos teniendo un incremento moderado comparado con el resto del país. Ahora tú me puedes decir, Sandra, yo no tengo el 20% de cuota inicial, yo solamente tengo el 5%. Hagamos los cálculos con un 5% de cuota inicial comprando la casa como residencia principal. En este caso, tu pago mensual sería de aproximadamente $1,770 y 41 centavos por los primeros 12 meses. Después de los 12 meses, al rentarla, tu pago mensual sería de $2,300 y 29 centavos. Esto te pone en desventaja si tu plan es vivir en la casa un tiempo y luego alquilarla, porque como ya explicamos, los impuestos a la propiedad aumentan después del primer año si dejas de vivir en la casa y pasa a ser una propiedad de inversión. Además, al dar solo el 5% de entrada, el banco te cobrará un seguro hipotecario llamado Premium Mortgage Insurance, que es obligatorio cuando no das al menos el 20% de cuota inicial. Este seguro protege al banco en caso de que tú no pagues y puede costarte entre $100 y $200 más cada mes, reduciendo así aún más tu ganancia. Por eso, si tu objetivo es comprar una casa y luego alquilarla, lo más recomendable es dar al menos el 20% de cuota inicial para evitar ese seguro adicional y maximizar tu rentabilidad. Si te gustó este video, compartirlo puede ayudar a muchas personas que posiblemente tengan las mismas preguntas. Hice este video para ayudarte a abrir bien los ojos antes de invertir en una propiedad, porque cuando tienes los números puedes tomar mejores decisiones y evitar dolores de cabeza financieros. Gracias por tu audiencia y nos vemos la semana que viene.